Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy ya es octubre, nada menos que 7 de octubre, y siguen pasando muchas cosas y siguen saliendo muchos datos. Y cada dato importante que sale, pues avala que la economía española se desacelera. Y como no podía ser de otra manera, pues uno de los principales indicadores de esa desaceleración, aunque es más tardío, es el paro, es el empleo. Como quieran ustedes, el empleo, el paro o el mercado laboral, digamos. Bueno, en septiembre, por supuesto, ha continuado esa desaceleración. Fíjense que solo el 17,5% de los contratos firmados ha sido indefinido a tiempo completo. Ya se ha acabado lo de, yo soy fijo y trabajo 8 horas. Bueno, eso ya hace tiempo que desde la reforma laboral no existen, porque ¿saben qué ha pasado desde la reforma laboral? Que 640.000 trabajadores han firmado más de un contrato al año, al mes. Este es el mercado laboral del que farda y del que se pone todo el día medallas la señora Yolanda Díaz, esta a la que el griego le dijo, oye, que a ver si que no te quejes tanto de lo nuestro y aprende un poquito, que ya tenemos hasta mejor dato que España, Grecia. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar bastante de fondos europeos porque ha habido muchos cambios ahí, hay una adenda al plan para que nos den todo el dinero del mundo, luego no sabemos repartirlo ni ejecutarlo ni nada, pero es igual, aquí hay un compadreo entre von der Leyen y el gobierno de España o Sánchez directamente. Y aquí nos dan el dinero sin saber en qué lo gastamos ni nada de nada. No hemos visto todavía ningún informe, que ni siquiera conocemos a los 100 más primeros que han recibido el dinero, como lo han hecho otros países. Pero en fin, no me quiero extender mucho más porque el tiempo apremia, la plancha es mucha. Sí, Yolanda, sí, la plancha, aquí sí planchamos, aquí planchamos y bien, y duro. Así que vamos enseguida, venga, con el programa, Víctor. Víctor en la radio y Jorge en la tele. A ver si luego se me va a enfadar, que no. Aquí cada uno tiene que darle a su tecla. Bueno, hoy están Beatriz García, ¿qué tal, guapa? Muy bien. Muy bien, ya te veo. Encantada. Y Manu Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas. Nos encanta tenerle aquí otra vez. Bueno, pues Ale, ahí os lo dejo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí con el mercado laboral? Que Yolanda Díaz dice que es una maravilla desde que ella hizo la reforma laboral y que va todo estupendo y que qué datos más buenos, históricos, para arriba, para abajo. Ya se les agotan los adjetivos y luego vas a la letra pequeña, vas al dato, vas a mirar, vas a estudiar, te estudias lo que hay. Y dices, pero si aquí ya nadie ni tiene un contrato fijo, ni hace un contrato uno al mes, más de uno al mes. O sea, pero ¿qué mercado laboral es este? Bueno, pues es el peor mercado laboral de Europa. Esa es la realidad. Yo no entiendo cómo tenemos una ministra que canta las alabanzas del mercado laboral y saca pecho cuando los datos mensuales se presentan, tanto de paro como afiliación, y el resultado es que España sigue a la cabeza del desempleo a nivel europeo. Hasta el propio ministro de Trabajo griego le afea la conducta a la señora Díaz diciéndole, por las verdades del barquero, que digamos que es España la que tiene que empezar a mirar a Grecia para tomar buena nota, porque es que Grecia hace poco, muy poco, era el país líder en desempleo. Exacto. Y ahora es España el que encabeza la tasa de desempleo a nivel europeo, el que encabeza también la destrucción de empleo durante los últimos años, y en donde, sigue habiendo una temporalidad muy alta, a pesar del maquillaje que aplica el gobierno con la figura que se han sacado de la manga, que son los fijos discontinuos. Lo que ha venido a hacer el gobierno básicamente es lo que antes eran temporales, ahora son fijos discontinuos, y encima no publicó el dato oficial de cuántos fijos discontinuos están en el paro, y por lo tanto deberían ser contabilizados como parados. Es decir, que España... Porque lo cobran, además. Claro que lo cobran el paro. Están cobrando una prestación, figuran como inactivos oficialmente, a pesar de que el gobierno no publica la cifra, pero sin embargo son contabilizados como personas que están trabajando, como fijos discontinuos. Entonces, las cifras están maquilladas del orden de entre 500 y 600.000 parados más de lo que reflejan las cifras oficiales del Ejecutivo, y con una tasa de paro que es absolutamente demencial. Entonces, el dato de septiembre... es un dato que sube el paro, lo cual es una mala noticia, pero más o menos la ocupación se mantiene. El problema no es tanto ese, el problema es que yo creo que a partir de ahora es cuando van a venir
digamos que las dificultades. ¿Por qué? Porque si España no ha logrado recuperar las tasas de paro previas a la crisis, si no ha logrado reducir de forma sustancial el desempleo durante los últimos años, ni siquiera bajando el umbral del 10% con un crecimiento del 2-3% interanual, ahora que el frenazo económico está a las puertas, que se habla ya de recesión en la zona euro, con Alemania atravesando graves dificultades, esa creación de empleo cada vez va a ser más difícil. Por lo tanto, digamos que ya hemos tocado el punto más álgido o el punto mejor en materia laboral. Ahora, solamente por aclarar, aunque nuestros oyentes están súper al día, sí. No es que al ministro griego le haya dado por meterse con Yolanda Díaz, no. Es que Yolanda Díaz osó criticar el mercado laboral y las reformas que estaban haciendo el gobierno griego. Entonces el griego dice, oye, antes de señalar, ¿por qué no te miras a ti misma? ¿No? Que es una cosa muy elemental, ¿no? Sí, la Yolanda paja en el ojo Díaz ajeno. Tomó la iniciativa de este cruce de acusaciones políticas. Claro, Pero bueno, septiembre sí que es verdad que no es un mes muy convulso a nivel laboral. Siempre se suele compensar el fin de la campaña de verano, esos contratos que pierde la hostelería con los contratos de la educación, claro, sí, público todo, que aumenta y en su mayor parte es público, pero yo creo que el problema laboral, aparte de que no se ha solucionado nada, es que lo que se ha producido es un descrédito total de las estadísticas del paro. O sea, si ya en su momento con Corbacho y Caldera ya aplicaron un TIPEX importante del que luego se benefició el PP, que era sacar de las estadísticas del paro a gente que está haciendo un curso de formación, que es que gente que está haciendo un curso de formación del SEPE y no está trabajando, pues es bastante dudoso que consideremos que esa persona no está en el paro, si no está generando o no está dentro de ninguna actividad productiva, o gente que solo puede trabajar unas horas, que tampoco está trabajando, ya se los han sacado. Pero es que con estos fijos discontinuos, inactivos, que no sabemos los que son, que como dice Manu, es eso, un 500.000, veremos a ver, porque las comunidades autónomas sí que tienen los datos, o sea que si no lo saca el gobierno habrá que llamar comunidad por comunidad una. A que nos lo y son serán más de 500.000. Sí, y es el descrédito de las estadísticas total, donde ya la naturaleza del contrato indefinido se ha perdido constantemente. Tú tenías un contrato indefinido hace 10 años, traías pasteles con tu familia porque era algo que te generaba pues un contrato de calidad, te transmitía una seguridad a largo plazo. Ahora mismo un contrato indefinido no vale nada, porque es lo que tú dices, o sea, se firman varios al mes. En septiembre se han firmado como 36.000 y 600.000 en el acumulado. Eso es un indefinido que no tiene naturaleza indefinida, la naturaleza es temporal, y nos guste o no nos guste, pues hay empresas que necesitan trabajadores solo un mes, y eso es lo que el gobierno no quiere consentir. Entonces ha decidido cambiarles el nombre. Las estadísticas, pues cada vez menos creíbles. Pero es que los fijos tampoco son ya fijos. O sea, ya el fijo de toda la vida, que era, oye, tengo trabajo mis 8 horas y yo trabajo aquí y tengo mi contrato de 8 horas y es fijo. O sea, fijo, bueno, hasta que quieran despedir. Sí, indefinido. Pero indefinido, sí. Pero es que ahora ya ni pues eso. Pues el 60% es que ahora ya son ni fijos eso. Discontinuos, que es como un temporal a efectos prácticos y trabajos pues de media jornada, y así ese es el 60%. Y ya estamos viendo que también están cayendo la contratación a nivel interanual, la contratación fija, porque ha habido un boom en 2022 gracias a la entrada en vigor de la reforma de Yolanda Díaz, pero ya este año hay menos contratos indefinidos, pues hay menos contratación indefinida porque se les había rebautizado, no es que hubiese cambiado la estructura del mercado laboral. No, y ahora vamos a ver que también va en consonancia con la evolución lógica de cómo están las cosas, cómo está la economía, cómo está el consumo, los tipos de interés, los costes de las empresas, quién invierte, quién tal. Pero pues dejarme, porque primero hoy tengo un podcast que quiero recomendaros a todos los oyentes. Se llama The Big Story y está presentado por los profesionales de Invesco España. The Big Story está compuesto por episodios de apenas 10 minutos, son muy amenos y ayudan a cualquier tipo de inversor a estar informado de lo que sucede en la economía para sacar el máximo partido de su cartera, da igual, sea grande o pequeña. Tenéis disponible The Big Story en todas las plataformas de podcast públicas. Donde estés escuchando este podcast, por ejemplo, busca Invesco o The Big Story y suscríbete para escuchar todos los episodios. Una forma muy inteligente, se lo digo yo, de aprender sobre economía y actualidad. Escuchándolo vas a aprender mucho sobre el mundo de las finanzas y las inversiones. Está pensado para todo tipo de audiencia, en el que se ofrece información actual y su contexto histórico. Explican para cualquiera de nosotros cómo funcionan los mercados
y las tendencias que remodelan la economía. La verdad es que personalmente me parece un gran programa. Decía antes Manu, andaba por ahí sobrevolando, ¿no? Si no la recesión, desde luego un estancamiento total, algunos países directamente en recesión, otros por ahí que les va, y el último informe que he leído, España se libra porque va a crecer 1/10. O sea, no es que tampoco estemos aquí hablando de tal. Esto no le importa a los políticos, que están a otras cosas, por lo menos a los que gobiernan, que les debería a los que están en funciones. Están solo en funciones para ver si consiguen que Sánchez consiga la investidura en base a lo que sea, pero les importa un rábano si la gente paga la hipoteca, si no la paga, si el empleo está mal, si los tipos de interés, si no sé qué, si hay que pagar más por la deuda, porque es que el bono a 10 años ha retrocedido 10 años. Se está pagando al 4%, incluso más, y decía Calviño, no, si nosotros ya tenemos todo el calendario tal, a nosotros de los tipos de interés, ¿qué va? La inflación, eso es temporal. Todo es pasajero, temporal, no nos afecta. Yo qué sé, el virus, 1 o 2. Pero es que la ministra Carmen está en los cohetes y los horizontes. Está pensando en otras cosas. Esa la de trabajo, y la de economía pensando en su bolsillo. O sea, en sus 300.000 euros que ve volando para allá, ahora viene para acá, ahora viene para allá. La misma ministra en donde que decía que en su supermercado de su barrio que los precios estaban bajando, ¿no? A ver, esto... es totalmente descorrelacionada la realidad con el discurso del gobierno. El gobierno en materia económica dice que la economía va muy bien, que España va a la cabeza de crecimiento económico, que la inflación es la más baja de Europa, que se está creando empleo, que se reduce el empleo. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es todo lo contrario. Hay que abrir un poco la perspectiva, no nos podemos quedar en el dato del último mes o del último año. La realidad es que España sufrió la mayor crisis económica durante la pandemia, ha sido la que más tarde se ha recuperado, la que se ha recuperado peor, de forma más lenta, de forma más débil. Estamos a la cola de la recuperación económica de Europa y el hecho de que sigamos creciendo todavía por encima de la media europea no es más que un espejismo. ¿Cuál es el problema? Que nos vamos a ver arrastrados por la debilidad de la economía europea. Alemania está tambaleándose como consecuencia de su nefasta política energética, sus graves errores en materia energética, pero es que el conjunto de la zona euro ya está sufriendo el frenazo. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque el Banco Central Europeo, para combatir la inflación, se ha visto obligado a tener que subir los tipos de interés. Los tipos de interés oficiales en la Unión Europea ya están por encima del 4%, concretamente en el 4,5%. Y eso significa que va a haber menos inversión, menos concesión de crédito, menos consumo y menos actividad económica. Y es que tiene que ser así, es que la única forma de poder contener la inflación es frenando la economía o directamente entrando en recesión. Eso es lo que está buscando el Banco Central Europeo y eso es lo que va a pasar. Tenía que haberse dado cuenta antes de que echar dinero precisamente, al final, o sea, que esté la inflación en más de un 4% a día de hoy es el síntoma de que se ha actuado tarde. Fuimos los últimos de los bancos centrales de los países desarrollados en tomar medidas. El año pasado, 2022, en 2020 ya a mediados ya se veía que el IPC se estaba disparando, o sea que ya tenían tiempo para haberlo tomado. Y luego aparte que si tú subes los tipos de interés y no aplicas políticas de contención presupuestaria, que eso es lo que nos está aplicando aquí en Europa, entonces te quedas en la casilla de salida, entonces no sirve para nada. ¿Por qué en Europa no se contiene la inflación? Pues por esta parte que es la fundamental, que hay que reducir el gasto. Si el gasto público continúa al alza, y estamos viendo que continúa al alza, que ahora mismo no hay en Europa no hay ninguna intención ahora mismo de volver a las reglas de estabilidad presupuestaria. Se va a volver, se tendrá que volver. Veremos a ver si luego hace Bruselas una especie de regla fiscal a la carta, que lo estoy viendo venir, o pone unas reglas fiscales muy duras, pero luego cuando llegue la hora de la verdad de los países de cumplirlas, siempre haya renegociaciones. Entonces, pues otro descrédito aquí. Pero esto dice Bea es muy importante porque efectivamente, por mucho que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, si no va acompañado de restricciones presupuestarias, la inflación va a seguir creciendo y es más, seguirá el crecimiento. ¿Por qué España sigue creciendo? Básicamente por el sector público, porque está gastando lo que no tiene, está consumiendo, invirtiendo dinero que no tiene a base de deuda pública. Eso no es sostenible, tarde o temprano se va a acabar. Cuando lleguen las restricciones presupuestarias, que llegarán tarde o temprano, entonces se acabará el incremento del PIB artificial a base de gasto público que está ejercitando el gobierno. Y la inflación es imposible contenerla si no hay reducción
o contención del gasto público. Eso todavía no se ha producido. Por eso todavía no consiguen combatir o frenar la inflación. Si está en funciones y sin contar lo de la subida del sueldo de los empleados públicos, ya estaba gastando más de 12.000 millones, estando en funciones, que se supone que tiene limitadas las funciones, efectivamente, como su propio nombre indica. Si estás en funciones, pues no estás en tu plenitud y está muy tasado lo que puedes hacer y lo que no. Pues otros 800 millones de euros extra te ha costado pues sube, esta subida. pues ya estás en 13.000 casi. Y leo que la señora Montero, que ya se va a ir, que está de salida total y además debería de irse agachando las orejas y de una forma indigna, la señora Montero, Irene, la otra también, pero el Montero Irene, va y hace un contrato de 800.000 euros. No 10.000, 15.000, no, 20.000 euros, 800.000 euros para dar cursos online de igualdad. O sea, encima online. ¿Para qué narices sirve un curso online? O sea, ya te pones ahí y tal, 800.000 euros. Hombre, sirve para regar mucho a muchas bocas. Vamos a ver, que como estamos, os gastáis 800.000 euros. Sí. 800.000 era como online. Ampliado de tope. Ellos han puesto como 400.000 y hasta por si acaso se te complica el curso online o el programa, que debe ser muy caro, pues lo amplían. Bueno, está pidiendo 1.000 millones de presupuesto para su ministerio. De 500 y pico millones que tiene el Ministerio de Igualdad a 1.000 millones. Oye, ¿y te das cuenta de que pero el cada PSOE también lo quiere subir si se lo queda, Ah, no, claro, por supuesto. Pero es curioso porque cuanto más dinero destina al Ministerio de Igualdad, más mujeres muertas, exacto, más asesinatos, más maltratos, más violaciones. Nunca en la historia reciente de este país las mujeres han estado tan indefensas como bajo el gobierno de con Irene ministerio Montero. Y con pasta, pero indefensas. Bueno, ¿te gustaría invertir con la máxima tranquilidad? Seguro que sí. Pues eso precisamente es lo que te ofrece Banca March, el banco con el ratio de solvencia más alto de la banca española para darte la seguridad que necesitas en todas tus decisiones. Si quieres tranquilidad para tus ahorros, Banca March es un banco para ti. Descúbrelo en bancamarch.es. A ver, ¿quieres un nuevo televisor? ¿Necesitas una lavadora nueva? ¿El smartphone que tanto te gusta? ¿O un portátil de última generación? Pues tenemos buenas noticias desde el Corte Inglés. Sí, porque hasta el domingo 8, mañana, todavía te queda tiempo, puedes ahorrarte el IVA en electrónica y electrodomésticos. Aprovéchalo, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés, con financiación fácil, entrega incluso en 2 horas y con todas las ventajas que te ofrecen los tecnoprecios del Corte Inglés. Además, ahórrate también el IVA en electrónica deportiva, tecnobelleza, The Shop, Universo Friki, muebles de cocina, Bricor. Vamos, recuerda, sábado y domingo y ahórrate el IVA en tiendas web y app del Corte Inglés e Hipercor. Y hasta las 12 de la noche del domingo en web y app también. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en centros El Corte Inglés y en elcorteinglés.es. Bueno, hay muchos periodistas aquí en esta casa también, por supuesto, ocupados con el asunto de los fondos europeos. El otro día fue Carlos Segovia en El Mundo, que publicó que hasta 52 cosas cambió Calviño en el plan de Bruselas ocultándolo. O sea, te cambio, te hago la bolita, te pongo la bolita y te lo cambio. Y qué casualidad, lo de las autovías ha desaparecido, han desaparecido algunas cosas, han desaparecido, que no quiere decir que no vengan otras a reponerlas. Pero en principio, a ver, ¿cómo entendéis que se le oculte información a Bruselas? Que eso, si estuviera aquí domingo diría, pues yo todos los días, vale, pero es lo que hay. O sea, se oculta información a Bruselas. Luego, si vienen del Parlamento Europeo, no les hago ni caso. Viene esta señora Hohlmeier, nunca más se supo. ¿Dónde está el dinero? Nadie sabía. Seguimos sin saber dónde está el dinero. España es el único país que todavía no ha presentado la lista de los 100 primeros beneficiados por los fondos europeos. No sé si es que no hay ningún beneficiado, o es que no la quieren dar, o es que son todos amigos, o qué narices pasa en esa lista. El caso es que con todo esto que les digo, pues nos van a dar todo el dinero. No van a seguir dando el dinero. Sí, dices, pero ¿hay alguien ahí? Lo que hay son los eurócratas y la amiga von der Leyen que le hace ojitos a nuestro presidente del gobierno y oye, se las pasa todas. Sí, le pasa todo. A ver, ya no es la gestión, que también, y ahora si quieres entramos en la gestión, pero a mí lo que más me preocupa a los fondos europeos, Carmen, es la finalidad de los fondos europeos. Son
160.000 millones de euros que nos va a inyectar la Comisión Europea durante 5 o 6 años, hasta el año 2026, 21 o 26. De esos 160.000 millones, que es dinero, es dinero, más de 80.000 millones son préstamos. Es decir, que es dinero que en teoría hay que devolver. Pero vale, quedémonos con los otros 80-90.000 millones de euros. Esos 80-90.000 millones de euros van destinados directamente a todo tipo de subvenciones y proyectos que en muchos casos no tiene el menor de los sentidos. Es tirar el dinero. Están despilfarrando el dinero a manos llenas. Es como el Plan E, solo que con la diferencia de que el Plan E, el coste lo asumió directamente los contribuyentes españoles, porque era dinero de los españoles, del presupuesto general del Estado con el gobierno de Zapatero. Fueron del orden, creo recordar, de 14.000 millones de euros, que entonces salía nos pareció, cada empleo a... salía un dineral, nos parecía o sea, ya entonces nos pareció una barbaridad, pues ahora, fíjense, ¿no? Fijaos, o sea, de 14.000 millones pasamos a 160.000 millones de euros. Esos 14.000 millones de euros fueron invertidos directamente en la construcción de todo tipo de estupideces, hay que decirlo así, rotondas en medio de la nada, carteles, además cada obra iba acompañado de un cartel. El cartel en algunos casos costaba más que la obra. Sí. O sea, eso no se me Costaba olvida a mí, más que eso la lo tengo obra. yo aquí a sangre y fuego. Bueno, luego, después de eso, que estamos hablando del año 2008, 2009, 2010, después de eso se hicieron varios informes al respecto y se constató que eso fue tirar el dinero, un dinero que no teníamos El en medio de una Tribunal de crisis Cuentas. brutal, se despilfarró, hubo corruptelas, bueno, un desastres en paliativos. Yo recuerdo algunas obras de auditorios en zonas despobladas que efectivamente luego o no se acabaron las obras o quedaron vacíos, porque ahí no se utiliza nada. Y tramos de acera que acababan en ningún sitio. Bueno, desastre total. total. Bueno, pues no ahora- iban a Sí, ningún lo lado. hemos hecho algo grande, Ahora ya. imaginaos Sí. esos 14.000 millones multiplicado por 10 hasta 160.000 millones de euros, ¿destinado a qué? Pero en más Pues daño, hay- más hay- daño. hay dos Propaganda, cosas. a propaganda mucho. Aquí hay mucha propaganda, pero hay dos cosas. Hay gastos que ya estaban presupuestados por parte de las diferentes administraciones públicas y que en lugar de gastar con el dinero del presupuesto, lo gastan con dinero europeo. Luego, una segunda derivada, gastos que van a ser estructurales, es decir, por ejemplo, te pongo un caso, tú construyes, no es el caso, ¿no? Pero bueno, pongamos como ejemplo, tú construyes un hospital con dinero de fondos europeos, que lo podrías hacer. Bien, dices, no, lo paga Europa, ya. Pero luego ese El hospital hay mantenimiento. que mantenerlo, es gasto Claro. estructural. Eso tiene que conlleva un mantenimiento, costes de personal, entonces es mucho más gasto a futuro. Y luego hay una tercera línea que es directamente chorradas. Y de chorradas hay miles y miles de proyectos que bajo la etiqueta verde, digital, sostenible, se está gastando a manos llenas. ¿Cuál es la única diferencia? Que en este caso pagan los contribuyentes europeos. Y nosotros también, porque hay una parte que la pagamos sí, nosotros. Claro. En parte sí, pero también hay una parte muy sustancial, casi la mitad de los fondos, que son préstamos y que hay que devolver. Y luego, o sea, cuando tú te has planteamos que han quitado los peajes en las carreteras, primero que era el gobierno, Sánchez decía que era un bulo, que ellos no habían puesto por escrito que iban a implantar peajes en todas las autovías españolas. Primero dice que es un bulo, luego reconoce, hace una nota de prensa ahora diciendo que lo han quitado, pero ¿qué has quitado? Si decías no que era un existía. bulo, en teoría. Y luego le prometes a Europa una cosa, que es aplicar peajes, que podemos estar más o no de acuerdo, pero luego lo quitas y no pasa nada, te siguen dando el dinero. O sea, ¿para qué vas a hacer? El mensaje que trasladamos es ¿para qué voy a hacer caso a Europa? Si total, o sea, aunque yo incumpla promesas, no me va a pasar nada porque no me va a pasar factura. 160.000 millones de euros, que como dice Manu, es que es un auténtico despilfarro en objetivos absurdos como infraestructuras resilientes, transición energética justa e inclusiva, que no sabes muy bien lo que es, y son cantidades... Inclusiva es muy importante. Son uno de Inclusiva. de las palancas, hay como 10 palancas, pues esos son los Y con enunciados. perspectiva Entonces, de claro, género también. y se están creando empresas o se están creando negocios específicamente para canalizar todo ese dinero. Ni siquiera había una necesidad real en la economía y hay que recordar que salimos de la economía por una crisis COVID. ¿Qué tendrá que ver una crisis COVID con las infraestructuras resilientes? No tiene absolutamente nada que ver. 160.000 millones de euros, que es más del 60% de todo lo que recauda Hacienda al año en impuestos. Si nos bajaran esa cantidad en impuestos a todos los contribuyentes, probablemente el resultado sería mucho mejor que que de momento todo lo que hemos recibido, la economía no va mejor. Si rascamos un poco en la superficie, todos veremos que en los últimos tiempos, especialmente en el último año,
basta que enciendas la televisión para que te salga un anuncio institucional Sí, sí. financiado El con kit digital, financiado con fondos MRR, con el plan de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, Sí, sí, fondos con Next MRR por todos Generation. lados. Sí. Bueno, ¿quién? Por eso te he dicho yo la propaganda. por Porque eso, yo no, no pongo propaganda- mucho la tele, pero cada vez que la pongo, paca, zasca, Propaganda zasca. cada 2x3. Y luego, si rasquemos, pero insisto, esto es superficial, ¿eh? O sea, esto es la mera superficie. Bueno, ¿quién se está beneficiando? Los primeros, porque esto es como una lluvia, ¿no? El dinero llega al Estado, el Estado distribuye en base, en muchas ocasiones, a intereses políticos y no de forma objetiva a las diferentes comunidades autónomas. Es más, el Estado hace una cosa que es terrible, porque si dices, aún podría tener sentido, si dices, mira, el Estado coge el dinero de Europa y después lo distribuye de forma equitativa entre las comunidades autónomas, en base a su PIB, en base a la población, cualquier indicador objetivo. Y luego le dice a las comunidades autónomas, mira, Europa marca estos objetivos. Podéis gastar el dinero en estos ámbitos, pero luego los proyectos concretos los definís y ejecutáis vosotros. No, no hace eso el gobierno. No. El gobierno recibe el dinero. Reparte el dinero de forma arbitraria entre las comunidades autónomas y ayuntamientos en base muchas veces a criterios políticos y no a criterios de necesidad o criterios objetivos. Y luego, que es lo más pernicioso del asunto, le dice a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en qué se tiene que gastar específicamente ese dinero. No tiene ninguna capacidad de decisión, ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos. No, usted se lo tiene que gastar en dar cursos de formación a este colectivo con estas características, con estas cantidades, sin necesidad de que tenga que responder a las necesidades, Claro. intereses o objetivos de cada comunidad autónoma. Y Por muy- lo tanto, el despropósito es Sí, mayúsculo. igual ese No, colectivo ni existe, entonces lo Y tienes que muy- inventar. Y muy importante, aunque parezca liviano, que de esto se han quejado muchos presidentes de comunidad autónoma. No, es que encima el sistema no funcionaba y lo teníamos que apuntar poco Bueno. menos que a papel y boli. Carmen, o tú, sea, no, pero tú ¿qué no me te estás puedes, no te puedes hacer una idea de cómo el ¿Nos vas a sistema... contar una bomba? Bueno, bueno. Pues antes de que Manu nos cuente esa bomba informativa, porque ahora todos son bombas informativas, como la que yo les voy a contar ahora, porque ustedes saben, porque nos siguen y porque a los de Banca March les gusta estar con nosotros, que este año recibieron el premio a empresa donde mejor se trabaja, que también recibieron el premio a el banco más solvente. Bueno, pues cada año se superan y les parece poco, y ahora han recibido el premio a la mejor CIO del año 23. ¿Y quién tiene a la mejor CIO del año 23? Pues aquí en el Radio. Es nuestra querida Teresa Capella, que es directora de la Unidad de Tecnología de la Información de Banca March. Muy buenas tardes, Teresa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero bueno, enhorabuena. Pero si es que no paráis. Es un Muchas gustazo. gracias. Bueno, aclarar que este premio es fruto de muchas personas del banco, o sea que el proyecto de transformación digital lo hemos hecho muchas personas y el premio nos corresponde a todos, no solo a mí. Bueno, ya. Pero tú como directora de esos equipos, pues bueno, digo yo que algo habrás tenido que ver. Pero bueno, cuéntanos un poco este premio, este galardón al proyecto de transformación digital de un banco, porque ahora estamos todo el día a la digitalización, se nos cae de la boca continuamente. Cuéntanos en Banca March qué pasos habéis dado hacia esa digitalización del banco y con qué objetivos. Pues como pasos ha sido proporcionar a Bancamar una tecnología que le permitiera crecer estratégicamente. Y en cuanto a objetivos, los principales son 4. Lo primero que hemos querido es que nuestros clientes accedan a nuestros productos y servicios cuando lo requieran, en cualquier momento, en el momento que ellos lo decidan. Uh-huh. Y que también puedan decidir el sistema de acceso al banco. Pues desde los canales que llamamos presenciales, las oficinas, el asesoramiento de los gestores, hasta los canales no presenciales, los canales digitales. Y el proyecto de transformación digital se ha centrado en estos últimos. Uh-huh. Los hemos modernizado, los hemos optimizado con las últimas tecnologías. Bueno, y luego, perdona Teresa, porque una de las cosas que más nos preocupa a los clientes, a las empresas también, por supuesto, a vosotros y a nosotros, digamos, es la ciberseguridad. Precisamente ayer me contaban que solo en Madrid
los ataques cibernéticos han aumentado un 14%, así en general, o sea, ha sido una locura y que la gente está muy preocupada y las empresas también. Justo ayer yo estuve trabajando en Telemadrid y nos hackearon el sistema de todo Telemadrid y tuvimos que hacer el programa como pudimos, bueno, y toda la programación. Y bueno, esto creo que es una preocupación muy latente en Banca March y que habéis hecho cosas importantes para tranquilizar a vuestros clientes y a vosotros mismos, claro, y a toda vuestra información, ¿no? Sí, es así. Por una parte, hemos instalado herramientas de seguridad que sobre todo protegen a nuestros clientes cuando realizan la operativa de manera autosuficiente por los canales que llamamos digitales, por la banca online y por la app en el móvil. Los protegen de suplantación por fraude, o sea, de ciberdelincuencia en ese punto. Y también hemos implementado una herramienta que está basada en inteligencia artificial, que ahora también otro de los temas que hablamos mucho es inteligencia artificial, que lo que hace es el analizar el comportamiento de nuestros clientes, guardar información estadística sobre el mismo y cuando vemos que un cliente se sale de ese comportamiento normal, le pedimos más controles de seguridad. A la hora de autorizar las operaciones, simplemente porque los ciberdelincuentes no siguen el comportamiento habitual del cliente y es una manera de pararlos, de identificarlos y luego pararlos. Ajá. Y una cosa, o sea, yo supongo que este premio, hombre, ha cubierto expectativas seguro, pero me extraña que en Banca March no tengáis ya metas para los próximos, para volverlo a ganar el próximo año, vamos. ¿Qué estáis pensando ya más allá de lo que es este proyecto? ¿Ampliar este proyecto, desarrollar? ¿Qué más desarrollo esperáis? Estamos trabajando ya en el siguiente proyecto de transformación. Ya me extrañaba a mí que no. Desde este año hasta el 25. Y sobre todo estamos muy atentos a las últimas tecnologías, simplemente porque esperamos estos próximos años una revolución en el campo tecnológico. En blockchain, en metaverso, en una nueva web que los tecnólogos llamamos Web 3, en inteligencia artificial. Y nos estamos preparando para, en el momento que estén maduras, llevarlas, o sea, aprovechar sus ventajas y aplicarlas en nuevos productos y servicios para ofrecer a nuestros clientes. Bueno, la inteligencia artificial realmente ya la estamos aplicando desde este año. Esa ya la estamos utilizando. Bueno, pues Teresa Capel, aparte de darte la enhorabuena y si el año que viene otra vez ganáis el premio, que no me extrañaría, espero que nos lo cuentes aquí a nosotros, ¿eh? Pues encantada, Muchas gracias. Si podemos ganar el premio, que está muy complicado, y sobre todo de poder volver a contarlo. Venga, seguro que sí. Mucha suerte, enhorabuena y buen trabajo. Gracias, Teresa. Gracias, a ustedes. Adiós. Uy, nos ha querido poner tristes. A ver si es la bomba. La bomba es para llorar, la bomba es para llorar. Lo de la sí. gestión de este gobierno es para llorar. La bomba de Manu, a ver si seguimos llorando. ¿Cuál era, hijo? No, Cuéntanos. A ver, nosotros... Ya es que es en plan... Retoma. A ver, por favor. Hablábamos antes del dineral despilfarro de los fondos europeos, pero luego está la segunda derivada, que es la ejecución de esos fondos europeos. Que no sabemos nada. Que no sabemos nada. Bueno, sabemos 9.000 millones o algo así, de 30 y pico mil. Es una vergüenza, vamos, o sea, nada. La ejecución es bajísima, lentísima, totalmente con una falta de transparencia total, opaca. Y además con fuertes retrasos. El gobierno no está respondiendo a las reclamaciones insistentes por parte de la Comisión Europea, decir, oiga, que le estamos transfiriendo dinero, ¿dónde está ese dinero? Bueno, pues seguimos en las mismas. El gobierno todavía no ha revelado cuáles son los 100 principales beneficiarios de los fondos europeos y recordáis que esto ya sucedió hace tiempo, la famosa misión encabezada por Hohlmeier, diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Bueno, no es una bomba, ya es conocido, pero en esa reunión que fue con la ministra Calviño, Hohlmeier preguntó por el sistema COFI. Sí, COFI. Bueno, a ver, es que ustedes deberían tener ya en marcha un programa informático para saber en tiempo real qué están haciendo ustedes con los fondos, informarnos a nosotros de cada vez que pidamos información dónde están esos fondos y a dónde va destinado. Bueno,
la cara de la ministra pues era un poema, porque ya entonces ese programa existía, pero no funcionaba. Entonces, lo que esperaba la comisión de parlamentarios es que le demostraran, una demo, diga, a ver, el sistema COFI, que ustedes lo tienen implantado, ¿funciona, no funciona? No hubo demo, porque, y si lo hubo, pues sería artificial, porque el sistema no funcionaba y sigue sin funcionar. Ese sistema se implantó a finales del año 2021 y sigue siendo incapaz de reflejar en tiempo real la ejecución de los fondos y el destino de los mismos. Es que a lo mejor no ejecutan, o sea, no es que... Yo os confieso que me da alivio, cada vez que leo que no se ejecutan los fondos europeos, me da alivio, digo, alguien al final se dará cuenta de que mejor devolver el dinero a los contribuyentes, quitémoslos de la deuda, mejor que no se ejecuten. Me alaba que el gobierno sea tan torpe para gastar el dinero, y recuerdo en la visita de la señora Hohlmeier también se enfadaron mucho los visitantes porque María Jesús Montero no les atendió casi porque tenía mucha prisa y no se quiso apenas ni sentar con ellos. Pero Manu, en esto de los fondos yo te sigo a ti, que decías mejor que no haya gobierno, porque así no gastan. Pues esto es lo mismo, que no ejecuten. Que no ejecuten. Que no ejecuten, porque para dárselo a los amigos, a Televisión Española, a gastarlo en publicidad que solo le dan también a los amigos, por cierto, porque donde no quieren no le dan. Pues mira, chico, pues sois unos mantas, pero en esta ocasión no nos importa. Es bueno. A veces es bueno que la administración sea ineficiente, porque sobre todo cuando es para gastar. Exacto, pero sin embargo, o sea, es ineficiente, sí, pero sin embargo, fíjate qué eficiente es a la hora de recaudar impuestos. Hombre, eso sí. Ahí sí. Y ahí sí que no hay ningún problema de ejecución de fondos, ¿verdad? Ni se retrasa tecnológicamente. Tecnológicamente es puntero. O sea, yo creo que ya están implantando la inteligencia artificial para ver tu nivel de consumo y ver si te tienen que cobrar más o cobrar menos. No, pero es trágico que bueno, pues que el gobierno tenga sobre todo este tipo de problemas a la hora de ejecución, porque, a ver, yo encantado de que se ejecute poco, pero al menos lo poco que se ejecute, que haya transparencia, que haya trazabilidad, que se sepa dónde va el dinero. Bueno, es que ni siquiera eso, es un caos total. Y este programa informático, a mí me hace mucha gracia, pero no deja de ser paradójico, ¿no? Todos estos fondos que iban a modernizar y a digitalizar no solo la administración, sino el país en su conjunto, y son incapaces de poner en marcha un programa informático que en teoría debería ser muy sencillo para seguir los fondos. Que eso significa ni más ni menos que cada responsable de gestión de fondos de cada administración, cada unidad que gestiona fondos, debería acceder a ese programa y decir, este es el dinero que he recibido, el destino va aquí. ¿Esta es la empresa o este? Es decir, es un modelo informático que tiene cierta complejidad, pero que no es extremadamente difícil. Bueno, pues no han sido incapaces de ponerlo en marcha durante 2 años. O sea, que imagínate tú la digitalización que conlleva este tipo de fondos. Bueno, ahora no se muevan, porque Beatriz tiene encomendado, después de estas cosas que le voy a contar yo, la dejo encomendada para que nos diga de dónde narices van a sacar, porque no se crean que van a reducir gastos. Si han renunciado a las autovías, si han renunciado al diésel y si han renunciado a no sé qué otra cosa más, ese dinero, solamente creo que en las autovías eran 10.000 millones, ¿no? Sí, podría ser, pero también hay, bueno, que ahora no, que cuéntanos que esperamos. Como son incapaces de no gastar, ¿de dónde van a sacar el dinero que iban a sacar poniéndonos las autovías y penalizando el diésel? Porque de algún sitio, y tú lo sabes, ¿de dónde va a salir ese dinero? Hombre, la propia adenda a mí me hace mucha gracia porque aparte me he leído los cambios, no entiendo nada en la parte de los trenes, esto que han cambiado por las autovías y que van a hacer trenes, son palabras vacías, humo, no dice nada, tampoco especifica cómo vamos ahora a encomendarnos al tren en todo el país, y luego las subidas de impuestos que el gobierno le ha prometido a Bruselas siguen en la adenda, o sea, siguen incluidas, son estos revisión de beneficios fiscales en el IRPF, por ejemplo, la tributación conjunta en el IVA y demás, siguen en la adenda, pero hay una fecha, hemos preguntado a Hacienda y no nos da muchas explicaciones. Parece que como que ya se hubiese ejecutado, o sea, como que lo tenían que cumplir este año y el gobierno ha presentado eso como diciendo, sí, mira, vamos a ingresar aquí, ya lo hemos revisado, pero entonces ¿lo vas a revisar para quitar desgravaciones y beneficios fiscales o qué es lo que vas a hacer? Eso es que está muy mal explicado en el documento.
y, pues cuéntanos, y no lo han quitado. Pues lo que tú te temes, porque no es poco dinero. O sea, eso no se soluciona con quito unas deducciones o quito una cosita de aquí y otra cosita de allí. O sea, es una gran Hombre, casilla. Claro, ellos sí, todavía no, ¿no? Después de la publicidad. Como decía mi amigo Julián. Miren, desde hace unos años las pequeñas y medianas empresas son la mejor opción para impulsar la innovación. De hecho, conforman el 99% del tejido empresarial español, y es que las pymes se han convertido, ya lo sabemos, aquí se lo hemos contado muchas veces, en las principales creadoras de empleo. Además de ofrecer la oportunidad a quien la crea para hacer realidad su proyecto, pero también comenzar una aventura es difícil y es necesario un pequeño impulso inicial. Banco Santander es consciente de ello, ha lanzado una oferta completa de servicios precisamente dirigidas a estas nuevas empresas. Así, la entidad ha puesto a su disposición una batería de medidas que faciliten su desarrollo, a la vez que contribuye a impulsar un ecosistema de innovación y emprendimiento, y de entre ellas un fondo de 100 millones de euros para financiar estas nuevas empresas, pues sin cabe duda que es la más relevante. La entidad va a aportar 67 millones y los 33 restantes lo harán los inversores. Hay que señalar que este fondo está diseñado para empresas tecnológicas y de alto crecimiento. Es una iniciativa que refuerza el compromiso de Banco Santander con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento. Los deberes que has libres. hecho. ¿Por dónde nos van a meter la mano en el bolsillo? ¿Que nos la van a meter pues, seguro? ¿O por dónde crees tú que pueden ir las cosas? Ya nos la han metido en muchos aspectos. Uno de ellos, el impuesto al plástico, va como un tiro la recaudación de este año. Era una de las promesas del gobierno a Bruselas y lo está consiguiendo muy bien. Otros se le están dando mal, como las grandes fortunas, que solo ha recaudado la mitad gracias a los grandes patrimonios de lo que prometió. Tasa Tobin, tasa Google le ha salido un poco mal. Y en cuanto a impuestos nuevos, como decíamos, han quitado estos peajes, que bueno, no son impuestos, pero serían muy caros para los conductores. Tenemos un comité de expertos que propuso una serie de subidas y Hacienda se comprometió con Bruselas a hacerles caso a unos expertos que seleccionó la propia Hacienda, que casualmente le recomendaron lo que quería María Jesús Montero. Era todo como muy casual. Entonces, ¿qué querían? Querían subir sucesiones, armonizar sucesiones entre las comunidades autónomas para que no haya esas diferencias. Esto es una guerra perdida porque prácticamente ahora mismo solo quedan 3 comunidades autónomas con el impuesto altísimo y todas las del PP lo han hecho desaparecer. Eso también estaba puesto en la adenda de Bruselas. De hecho, es que sigue, porque lo que sigue puesto es que yo le voy a hacer caso a mis expertos. Mis expertos te decían esto, te decían que revisases beneficios fiscales y que cambiases tipos de IVA súper reducido al tipo general. Esto todavía se puede hacer y también está por escrito. Lo que pasa que en la adenda lo que pone el gobierno y lo que ha mandado a Bruselas es como una fecha pasada. Y yo ahí es lo que no entiendo nada con ese baile de cifras. Entonces, pues nos seguirán subiendo impuestos, pues tenemos esos ahí como en el aire. Luego, pues también tenemos una subida de cotizaciones sistemática a empresas, a autónomos y a trabajadores por cuenta ajena. Y eso ya ha empezado el 1 de enero de 2023 y va a ir subiendo. Y las tablas del IRPF, porque mientras no le apliques la inflación es una subida. Efectivamente, parece que las comunidades sí que lo van a aplicar su tramo. Madrid sí, dice que tramos, si claro. Llega al 2% la inflación este año, que va a llegar, pues aplicará otra vez el gobierno de Ayuso otra nueva deflactación, pero el gobierno se niega y ya no lo va a hacer, por supuesto, si no lo ha hecho con la inflación al 8,5%, sí. no lo va a hacer ahora. Se habla del 5, ¿no? Que el año puede acabar en el 5. Sí, quizá las pensiones 5, noviembre 3,5, 3, sí. Las pensiones a lo mejor el 3,5, 4. La inflación está subiendo, cosa que ya avanzamos, se dijo, claro. Y es posible que acabe en el 5. Desde luego hay un repunte inflacionario que va a continuar durante los próximos meses. No va a ser un repunte meramente coyuntural de 1 o 2 meses, se va a mantener durante los próximos meses y no lo digo yo, lo dice el propio Banco de España. Por el gas, entonces, el petróleo. Hay en línea, o sea, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Bea. Yo creo que por ahí pueden venir las nuevas subidas fiscales, pero luego el gobierno juega con 2 cosas a su favor. En primer lugar, la inflación. Al único que le beneficia la inflación es al gobierno, porque recauda mucho más. Y no solo recauda mucho más, sino que el peso de la deuda también se reduce, porque la inflación diluye la deuda. A más inflación, bueno, como la deuda permanece en el mismo... Bueno, sigue creciendo, pero digamos que el coste se acaba diluyendo con el paso del tiempo.
Bueno, y que si el PIB baja, pues claro, en porcentaje de PIB también baja. Sí, Se la ponen deuda se ponen medallas, ponen pero medallas vamos. que no les corresponde. La deuda sigue creciendo a un ritmo de casi 40.000 millones, no, perdón, más de 40.000 millones al año. 40.000 millones es solo el coste de la deuda, pero la deuda sigue creciendo a un ritmo muy fuerte y, sin embargo, su peso sobre el PIB se reduce porque el PIB crece de forma artificial gracias a la inflación. Pero entonces, como digo, beneficia la inflación a nivel recaudatorio al gobierno. En eso se basa para decirle a Bruselas, no te preocupes, porque voy a sacar el dinero a otro lado. Porque como no voy a deflactar el IRPF, cada vez estamos pagando más impuestos sin darnos cuenta. Porque como no nos deflactan el IRPF, es decir, no adaptan el pago del IRPF al coste real de la vida, que ha subido como consecuencia de la inflación, en términos netos, en términos reales, en términos absolutos, estamos pagando mucho más dinero en impuestos de lo que nos corresponde. Es una subida de impuestos por la puerta de atrás. Y luego, hay una cosa que no se ha dicho, pero que a mí me parece muy grave. Que lo sepan nuestros queridos oyentes. En enero, si no cambian las cosas, se van a llevar un susto. Porque, de repente, van a ver cómo la factura del gas y la factura de la luz les puede subir del orden de un 20% de un mes para otro. Sí, ¿Y eso por qué? Gas, desde luego. Pues por una cosa muy sencilla, porque el gobierno aprobó en su día, no solo aprobó, sino que prorrogó algunas de las medidas pensadas para combatir la inflación como consecuencia de la guerra de Ucrania, que no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania. Entre esas medidas, aparte de subvenciones, etcétera, hay algunas rebajas temporales de impuestos, concretamente en energía. El gobierno bajó el IVA que afecta a la energía y al gas y también eliminó temporalmente el impuesto especial sobre la energía. Eso, sobre todo la generación eléctrica era, ¿no? Exacto, No sé cómo se que llama. Es alrededor del 5%, El 5% de la factura, lo eliminó temporalmente. Bueno, esa eliminación tiene fecha de caducidad y finaliza a cierre de este año. Si el gobierno no prorroga, y yo creo que no va a prorrogar, en enero los impuestos vuelven a subir en las facturas de la energía, en la factura del gas y en la factura de la luz. Por lo tanto, eso es un chorro de ingresos, de recaudación brutal y a costa de los consumidores que van a ver cómo su factura crece del orden del 20%. Pero es que además, como dijo Mafo aquí en Es Radio hace poco en el programa de Dieter, el gas va a subir este invierno. Y nos vamos a llevar un buen aparte ya encima, aparte, o sea, ya no por los impuestos, sino por el coste del gas. O sea, en cuanto empiece el invierno, el frío, haya que poner la calefacción, dijo, nos vamos a volver a enterar de lo que es una factura en condiciones. Y ojo también con las comunidades de vecinos que les va a sacar, les había metido temporalmente la TUR del gas a las comunidades de gas y las va a sacar también el 1 de enero. Entonces ahí las comunidades de vecinos van a ver, los que tengan calefacción central, también otra mala noticia. Ahora, me gusta que hayamos acabado hablando de energía porque os quería preguntar a vosotros también sobre estos cambios que se huelen, pero que algunos se creen y otros no, si es más postureo o no, de la Unión Europea, ahora que si dice von der Leyen, hay que la nuclear, que no sé qué, que si hay que darle beneficios fiscales, o Alemania está loca con el carbón, están ahí peleados Francia, Alemania con el carbón, el coche eléctrico, como diciendo ahora, no, por Dios, que no vengan los coches eléctricos chinos, pero vamos a ver. Pero no queríais coches eléctricos, ¿en qué quedamos? O sea, que no vengan los baratos, que se queden en la élite, no, pero los baratos que no los vengan, coches de 50.000 euros, exacto, ¿no? Que los sí, pero claro, no comprar un coche eléctrico. resulta que al tiempo el gobierno retrasa 2 años el plan para las electrogasolineras. Entonces, ¿a quién vas a convencer de que se compre un coche eléctrico si ya le estás diciendo que hasta dentro de 2 años no va a poder echar gasolina de aquí a Málaga? O sea, es todo un despropósito. Gasolina que no va a poder enchufar el coche. Es que no se puede. Sí. A ver, es un despropósito. Pero ¿veis algún tufillo, algún cambio? Es verdad que en el Reino Unido sí, pero ya claro, el Reino Unido va por libre. Yo veo que un cambio a nivel energético total. Es decir, aquí ha habido un cambio de paradigma desde Fukushima, que todas las élites políticas entraron en pánico de forma absurda y de forma, además, tergiversando, mintiendo. Es decir, en Fukushima no hubo ningún muerto como consecuencia de la radiación de la central nuclear. Hubo muertos porque fue consecuencia de una catástrofe natural. Es que hubo un tsunami, señores. Es que eso fue lo que causó el accidente, que no fue accidente, que fue una catástrofe natural de Fukushima. Bueno, dicho lo cual,
ha cambiado el paradigma completamente. Se están construyendo alrededor del mundo cientos de centrales nucleares, incluido en Europa, y no solo Reino Unido. En países increíbles como Finlandia, por ejemplo. Norte de Europa, este de Europa, bueno, Francia, por supuesto, la nuclear no la va a tocar. Los únicos países que de forma absolutamente irracional... Bueno, piensa que algunos se han forrado haciendo eso. No, pero lo que no tiene sentido es que, viendo las consecuencias de no contar con una energía fiable, barata y además limpia, como es la energía nuclear, no te sumes al carro, después del alarmismo que generó lo de Fukushima, son Alemania y España. Son los dos únicos países. Bueno, solo hay que ver cómo está Alemania, especialmente la industria alemana, para darte cuenta de que se han equivocado tremendamente. Totalmente. Están quemando carbón como nunca antes. El precio de la energía, las facturas que pagan las familias y las empresas, es absolutamente disparatado. Y además, como consecuencia del encarecimiento de los costes energéticos, la industria alemana está a ralentí. Y como consecuencia de ello, Alemania está en recesión o en estancamiento económico. Comentábamos al principio del programa, Europa va a la cola de la recuperación, junto con Alemania. Es que no es casualidad tampoco que se produzca esto. Entonces, en este país estamos ahora, este gobierno insiste en la necesidad de cerrar las nucleares. Tenemos una ventaja a favor, y es que los alemanes sí son muy eficientes. Entonces, cuando Alemania dijo, con Merkel, vamos a cerrar las nucleares, las cerraron. En España siguen dando patadas hacia adelante porque primero son ineficientes y segundo, bueno, como saben que no es del todo correcto eso, bueno, un poquito, alargamos un poquito más. O sea que de momento no las han cerrado todas, pero quieren cerrarlas y eso es lo trágico. Es que es un auténtico ridículo lo que ha hecho Alemania a nivel energético. Ahora esta semana ha anunciado que abre 3 centrales de carbón, que lo llaman lignito, que el lignito es carbón. Ahora lo hemos cambiado de nombre quieren engañar a la quede gente, más bonito, pero es lo mismo, sí, es como si fuera otro material. Y bueno, Francia, claro, lo está haciendo bien, han formado la alianza nuclear con otros países como Polonia, Hungría y demás, que se niegan a renunciar a una energía, como ha dicho Manu, limpia, barata y que encima la puedes generar en tu propio territorio, que no tienes que depender de terceros. Y bueno, pues Europa a nivel energético todos nos hemos metido un tiro en el pie. ¿Qué tenemos que ofrecer o qué nos diferencia de nuestros competidores? Pues nos diferencia, pero detalles para mal, que somos nuestra materia prima es cara porque la hemos freído a impuestos todavía más, con derechos de emisión que todavía van aumentando. Ahora también queremos poner aranceles ecológicos para el producto que entra desde fuera, o sea, aplicando un proteccionismo completamente errático y caro. Y pues otras cosas que nos diferencian o que para mal es, por ejemplo, nuestra mano de obra. Es una mano de obra cara, a diferencia de Asia, y no podemos competir, y luego estamos pues aplicando políticas antitrabajo, como que es que hay que trabajar menos. Pero ¿hueles algo a cambio, a algo? Hombre, yo sí que veo porque un movimiento la Euro 7, por ejemplo, se retrasa. Sí, las palabras sobre la nuclear, que no sé ya si servirán para esta legislatura, porque también hay elecciones en Europa el año que viene. Sí, pero es que sí se ve, porque es que nos estamos cargándonos nuestra competitividad. Claro, es que ahora dice, no, el coche, en el 35 fuera y tal, y ahora dices, ahí va, no, vamos a retrasarlo y también le vamos a poner a coches chinos es que nos están invadiendo. ¿Qué te creías? Aquí. Si tú estás aquí friendo a impuestos ya de todo a tus fabricantes de coches, fíjate en España que todavía no han salido todavía de los datos, todavía no han conseguido recuperar los datos prepandemia de venta de coches, que es más barato ahora comprarte casi uno nuevo cuando te lo den que uno de segunda mano. Nada más que privilegiados. Los políticos, a ver, ¿por qué ha habido este cambio? Es claro que hay muy breve hay un ya, cambio. porque mira, está Chopin. Hay un cambio. Los políticos lo único que les interesa son los votos. Y ha habido 2 problemas aquí. El primero, que las familias no les gusta, mira tú qué cosa más rara, no le gusta que se le dispare el precio de la luz y que se le dispare el precio del gas. No le gusta. Entonces, qué raro es la gente, ¿verdad? Entonces, los verdes y los eurócratas se han dado cuenta que, oye, igual esto nos perjudica electoralmente. Nuclear, punto 1. Punto 2.
Hay una industria automovilística muy potente en Europa, especialmente en Alemania, aunque no solo, pero muy potente en Europa, que ha puesto el grito en el cielo, porque no puede ser que seamos los únicos del planeta que prescindamos del motor de combustión. No tiene sentido. Entonces, ha habido presiones muy fuertes por parte de la industria para que eso se pare. Se ha logrado parar. Y al mismo tiempo, esa misma industria está diciendo, bueno, ya que me estás poniendo tantos impedimentos, tantas regulaciones y me estás obligando a construir o a fabricar, coches eléctricos, pues oye, manténme un cierto proteccionismo y no permitas que entren los chinos. Es que es fabricante de coche más todo el auxiliar. Toda la industria auxiliar del automóvil, cosa que no tiene el eléctrico, como explicó muy bien el sábado pasado Domingo Soriano. Claro, al final el coche eléctrico es una pieza, coche de combustión es un follón de todo tipo de cachiperris, ¿eh? Claro, y ahí hay 2 millones de personas trabajando en España en la industria auxiliar. O sea que no han pensado en ellos. Bueno, que nos echan ya. Ya nos Beatriz, vamos. Muchas gracias a ti por acompañarme. También Manuel Llamas. Hasta luego, Carmen. Víctor San Román a los mandos técnicos. Naya Pertusa en la producción. Gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que inmediatamente lo pueden ver y luego varias veces si quieren. Y escuchar este programa también en el podcast en cuanto lo podamos subir. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Que tengan un buen fin de semana y que disfruten del solecito de estos días, ¿eh? Venga, ¿cómo es? Veroño, ¿no? Del veroño. Estamos en agosto. Venga, pues ya, pero veroño. Gracias. Economía para todos con Carmen Tomás.